Agradecer la invitación. Este es un tema que, como sabéis, los que me conocéis, pues me apasiona y también me apasiona el poder compartirlo, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es de la proloterapia, cómo se utiliza y qué papel tiene en la medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que solemos recibir, o no solo de los pacientes, sino también de los propios profesionales. Por una parte, ¿qué es la proloterapia y qué no es? ¿Cómo funciona? Lógicamente, esto nos interesa desde el punto de vista médico. ¿Para qué sirve? Las indicaciones y luego, lógicamente, cómo se aplica y también cómo se prepara, porque en el fondo no deja de ser un fármaco que se tiene que preparar. Y un aspecto fundamental que ya ha introducido Pedro, ¿qué resultados tiene? Es decir, si existe evidencia, si existen resultados, si existen estudios que avalen esta técnica. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es? A la pregunta, bueno, es un tratamiento no quirúrgico, como iremos viendo, que implica la inyección de sustancias irritantes en los tejidos lesionados porque va a provocar una inflamación controlada. La sustancia irritante más frecuentemente utilizada es la dextrosa, en proporciones entre el 10 y el 20-25, generalmente el 15, y el mecanismo o lo que se pretende es estimular la reparación natural y el fortalecimiento, como luego veremos, de ligamentos y tendones, que la particularidad que tienen estos tejidos, y que es algo común a ambos tejidos, ligamentos y tendones, es su riqueza en tejido colagénico. Y luego, algo que es muy interesante y por lo que a mí también me gusta mucho esta técnica es que es combinable con otras herramientas como el plasma rico en plaquetas y otras herramientas que posterior vemos, con lo cual no es incompatible, no solo eso, sino que potencia los efectos entre uno y otro. ¿Cómo llegué yo a la proloterapia? Bueno, hace ya, en mi experiencia de los últimos 8 años, yo venía utilizando el plasma rico en plaquetas desde hace, pues del 2002 más o menos, pero el modelo de tratamiento solo con PRP, bueno, pues en cierto modo hay que volver a inyectarle al paciente al cabo del año o al cabo del año y medio, y muchas veces la duración pues no dura mucho más, con lo cual estamos condenando un poco al paciente a tener que venir todos los años bueno, y eso supone un gasto importante para el paciente. Con lo cual lo que buscaba también era prolongar la duración de los efectos de ese PRP que estaba entonces utilizando. Y lógicamente también el abordaje desde un punto de vista de tratar la causa del problema y no solo los síntomas, es decir, no quitar solo el dolor y la inflamación de los cuadros, principalmente de artrosis, sino intentar ir un poco más allá, un paso más allá, a tratar la causa que dio origen a ese desgaste. Y como hemos dicho, que a su vez fuera una técnica que se pudiera combinar con el resto de herramientas que yo estaba utilizando. Ese fue, digamos, mi camino. Mi camino me llevó, entre otros sitios, a la Fundación Hackett-Hemwall, que es una fundación sita en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, y a través de ellos, que tienen una ONG, pues pude participar en una de estas misiones humanitarias en las que estábamos 15 días tratando por la mañana y por la tarde a pacientes en las distintas articulaciones. Y ahí como se suele decir, me explotó la cabeza o me cambió el chip, fue el hecho de ver que pacientes que se les había tratado otros años en esas mismas misiones humanitarias, que solo van una vez, en este caso concreto era a Honduras, habían mejorado de las articulaciones hasta tal punto que no necesitaban ya tratamiento, venían a tratarse de otras articulaciones, lo cual pues me puso en una situación en la que, claro, yo veía pacientes reales con tratamientos reales y con resultados reales, pues, y eran pacientes, digamos, de beneficencia que no tenían ninguna obligación de hablar bien del tratamiento y sin embargo volvían a tratarse otras articulaciones. Luego, a veces he comentado que la manera más fácil de perder el tiempo es tratar de convencer a los colegas de algo que estás haciendo y que te está saliendo bien. ¿Por qué? Porque a veces la emoción nos ciega y es mejor, o por lo menos en mi experiencia ha sido más satisfactorio, apoyar a aquellos que han deseado aprender esta técnica, pero no intentar convencerlo como si yo fuera un talibán de esta técnica. Para mí no es más que una herramienta más dentro de nuestro armamento, por así decirlo, terapéutico, y que en un futuro iremos incorporando otras herramientas. Pero que en mi caso
y también lo ha comentado Pedro anteriormente, bueno, pues ha hecho que el número de cirugías que realizaba ha disminuido de manera drástica porque puedo ofrecer una solución sin necesidad de cirugía a muchos de estos pacientes. Esto, el poder entender bien cómo funciona y qué es la proloterapia, básicamente hay que cambiar un poco el chip que decíamos, que no es otra cosa que un cambio de paradigma, y es entender y comprobar en nuestra actividad diaria, fundamentalmente en la exploración física, que la causa principal del dolor musculoesquelético es la inestabilidad articular, que empeora con el paso de los años. Es decir, como todos sabemos, la edad no es la única causa de artrosis, pero sabemos que cuanto más edad tenemos o tienen nuestros pacientes, más artrosis van teniendo. Pero también es cierto que vienen con una rodilla estropeada, pero la otra tiene la misma edad y no está tan estropeada. Y la mayor parte de las veces, hasta por encima de un 80% de las veces, cuando exploramos la rodilla, en este caso hablaremos fundamentalmente de la rodilla, aunque es extensible a todas las articulaciones, cuando exploramos esa articulación, vemos en un porcentaje, como decía, superior al 80%, que tiene un cierto grado o un gran grado de inestabilidad. Luego lo veremos en alguno de los vídeos. Y por otra parte, en muchas conferencias, en muchas charlas, se está en los últimos años considerando a la articulación, sea la que sea, como un órgano, ¿no? Pero hasta ahora lo que yo estaba viendo es que, bueno, se estaba considerando parte de ese órgano el hueso, el cartílago, los meniscos, los tendones, los músculos que mueven la articulación, las bursas que están en la periferia, la membrana sinovial y el hueso subcondral. Pero la mayor parte de las veces la gente no hablaba de los ligamentos. Y los ligamentos son una parte muy importante. De hecho, es lo que hace que una articulación sea o no estable. Por tanto, hay que considerar, incidir en esto, considerar la articulación como un órgano donde los ligamentos juegan un papel muy importante. Después de ver esto, ¿qué definición podríamos dar? Bueno, pues la proloterapia es una técnica de medicina regenerativa que implica la inyección de soluciones irritantes como dextrosa concentrada como principal solución, aunque a lo largo de la historia se han utilizado otras también, pero esta ha demostrado ser la más segura. Y se colocan en ligamentos, tendones o articulaciones lesionadas para estimular el proceso de curación y regeneración del tejido. Y como hemos visto, en el caso de las lesiones del sistema musculoesquelético, que es abordado por traumatólogos, médicos deportivos, rehabilitadores, especialistas en tratamiento del dolor crónico, pues supone un cambio en el paradigma habitual que hasta ahora utilizábamos. ¿Por qué supone un cambio? Bueno, pues porque es un enfoque regenerativo o buscando la causa frente a un enfoque solamente paliativo de los síntomas. Como hemos dicho, reduce en un gran número de casos la necesidad de cirugía, con lo cual pues, va a provocar menos morbilidad en nuestros pacientes. Es una herramienta muy útil en el manejo del dolor crónico. En el caso de la medicina deportiva en concreto, minimiza el riesgo de recurrencia de otras lesiones por la sencilla razón de que aumenta la estabilidad de las articulaciones y, por tanto, deja una articulación más protegida. Es un enfoque más global y personalizado. Hay pacientes que tienen un ligamento laxo, hay pacientes que tienen 2 ligamentos, el lateral interno y el externo, hay pacientes que tienen 3, lateral interno, externo y cruzado. O sea que dependiendo de la situación y de la inestabilidad concreta de cada paciente, personalizamos ese tratamiento y por otra parte tratamos globalmente a la rodilla o a otra articulación, como veremos. En cuanto a costos y accesibilidad, desgraciadamente es una técnica que no está incluida en el armamento habitual de los profesionales que nos dedicamos a este tipo de pacientes, pero sin embargo, pues bueno, es mucho menos costoso que muchas de las cirugías que se siguen realizando hoy. Y sobre todo en los últimos años, y en concreto desde el 2020, perdón, en adelante, es cada vez mayor la evidencia de los resultados con revisiones sistemáticas, metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. Para que, bueno, básicamente por el impulso y el estímulo que el doctor Pedro Bernaldez me dio a través de los cursos que damos en conjunto, pues bueno, al final decidí trasladar todo este conocimiento o una parte importante a este libro que está publicado en Amazon y que, lógicamente, pues yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como solía decir Francisco Umbral, sino
a poder un poco compartir con todos vosotros algunas de estas cosas. Evidentemente, las casi 120 páginas del libro y todo el conocimiento que ahí he intentado depositar no lo vamos a poder resumir en estos 20-25 minutos, pero en cualquier caso ese libro es muy asequible y en cualquier caso al final os dejaré un link para descargar todo el contenido de esta presentación en PDF para que cualquiera pueda ir a las referencias. En cuanto a las indicaciones, bueno, la pregunta habitual que me hacen los profesionales es ¿para qué sirve? Y la otra es, bueno, entonces, ¿esto qué pasa? ¿Sirve para todo? Bueno, evidentemente no sirve para todo. ¿Y para qué sirve? Ya nos lo dijo el inventor de la técnica, que fue el doctor Stuart Hackett, ya en el 1950 y poco. Y este es el primer libro que publicó, que se titula básicamente La relajación de ligamentos y tendones tratada mediante proloterapia. Es decir, lo que hacía era tensar los ligamentos y los tendones que habían quedado más laxos a consecuencia de lesiones, bien por lesiones agudas o a consecuencia, la mayoría de las veces, de lesiones crónicas de traumatismos y microtraumatismos repetidos. Son cuadros de inestabilidad y a veces también cuadros de microinestabilidad que van generando dolor y con el paso de los meses cronifican y con el paso de los años los pacientes van arrastrando sus molestias. Con lo cual, ¿para qué sirve? Para todo aquel tipo de dolor en el cual podamos evidenciar una existencia de inestabilidad articular o una existencia de tendinopatía a nivel de los tendones. Como hemos dicho, lo importante, recordar, no se entiende bien la proloterapia si no intentamos por lo menos expandir ese paradigma en el que una de las causas principales del dolor musculoesquelético es la inestabilidad articular. Y cuando uno lo explora diariamente y compara las articulaciones, la derecha con la izquierda, siempre, la fortuna que tenemos es que en la mayoría de las articulaciones del cuerpo tenemos dos, con lo cual podemos comparar bien, se encuentra, como luego veréis en algunos de los vídeos, esos grados de inestabilidad que el paciente no nos cuenta porque en el fondo son microinestabilidades. A modo de esquema, podemos ver que en las lesiones deportivas y también en las lesiones de trabajo habituales se produce una lesión de ligamentos, esos ligamentos se debilitan, en principio curan muchas veces, siempre se nos ha contado que los ligamentos planos como el lateral interno cura, pero la realidad es que curan debilitándose, es decir, curan en una situación de laxitud de la articulación. Eso va haciendo que, tal como nos cuentan los pacientes, pues las rodillas se le cargan o las articulaciones se les cargan, generan espasmos musculares crónicos y la medicina estándar, pues bueno, masajes, estimulación eléctrica, ultrasonidos, ejercicios, relajantes musculares, es un tratamiento sintomático, pero como no se está atendiendo o no se está tratando la causa desencadenante, esos pacientes vuelven a estar expuestos a ese tipo de lesiones y cada vez les resulta más fácil. Es decir, partiendo de un esguince inicial, sea de la articulación que sea, es más fácil tener esguinces de repetición. Ahí es donde intentaríamos que la medicina regenerativa, en este caso con la herramienta de la proloterapia, paralice el proceso, es decir, dé una mayor estabilidad y cerremos o por lo menos interrumpamos ese círculo vicioso. Aquí, a modo de esquema, y lo tendréis en la presentación, partiendo de una rodilla sana que ha sufrido un traumatismo, insisto, el traumatismo puede ser agudo o puede ser un traumatismo crónico repetitivo, se va produciendo una lesión de los ligamentos. Esa lesión, como yo les explico a los pacientes, es como una rueda de coche que estuviera traqueteando y está, digamos, vibrando todo el rato. Evidentemente esa rueda de coche, en este caso esa rodilla, se deteriora mucho antes que una rueda que no tuviera ese traqueteo. Bueno, la idea sería intentar que no se llegue a esa situación de deterioro, pero incluso cuando ya se ha llegado a una situación de deterioro como la que vemos en muchos de nuestros pacientes, el estabilizar esa rodilla, paradójicamente o curiosamente, vemos que los pacientes, evidentemente su radiografía no cambia, pero su sintomatología, que es lo importante, cambia de manera radical al proteger esa articulación como si le pusiéramos, digamos, una rodillera o una férula de protección. ¿Cuál es el órgano diana sobre el cual trabajamos? Tanto en el tendón como en el ligamento, nuestro órgano diana va a ser siempre la entesis de los ligamentos o la entesis de los tendones.
y ahí es donde vamos a inyectar habitualmente la solución de dextrosa. Y muchas veces algunos compañeros preguntan, bueno, ¿inyectas y pinchas hasta el hueso? La respuesta es sí, se pincha hasta el hueso, porque si no, no se está tratando la entesis. ¿Y cómo funciona todo esto? Bueno, hay que volver un poquito a la biología tradicional que conocíamos, en la cual en los primeros días después de iniciar el tratamiento, fijaros que con el tratamiento, al pinchar o al inyectar en la zona de la entesis, estamos produciendo por una parte una herida mecánica con la aguja y por otra parte una inflamación controlada con la irritación que produce la dextrosa. Por tanto, hay un proceso de inflamación, le sigue un proceso de proliferación, fundamentalmente por la atracción de fibroblastos y la síntesis de colágeno, y luego un proceso de remodelación que empieza hacia las 3 semanas, pero que se va a prolongar durante 2 años. Evidentemente no necesitamos esperar 2 años para ver el beneficio en la rodilla del paciente y el cambio en la sintomatología. Este es un esquema que tendréis disponible que, bueno, pues digamos, va individualizando todos esos pasos de la cascada inflamatoria, la cascada proliferativa y la cascada de remodelación. ¿Qué es lo que buscamos? Por una parte, respetar la fase 1, por otra parte, estimular la fase 2 de proliferación y, en tercer lugar, favorecer la fase 3, dado que, como hemos dicho, existe la posibilidad de complementarse con otros tratamientos, como en este caso puede ser pues, estimular los mecanorreceptores a través de tratamiento de fisioterapia para estimular y favorecer esa remodelación. Este es un caso muy habitual en el cual vemos una maniobra de cajón anterior que cuando la comparamos con la otra rodilla, que en este caso no vamos a ver solo ese vídeo, aquí también tenemos un bostezo, con lo cual en este caso tenemos una inestabilidad antero-medial con cajón y con bostezo. Ese es el cuadro típico que vemos todos los días. Luego veremos en algún caso la comparativa, que es la que hacemos de manera sistemática. Incluso a veces el paciente, cuando empezamos por la pierna o la articulación no afecta, nos indica, no, es la otra. Y yo siempre le digo que vamos a comparar, porque si no, no tenemos un patrón de referencia. Y esto es, en el fondo, es una inestabilidad subclínica. El paciente en ningún momento o muchas veces no nos dice que tiene una inestabilidad o no nos dice que le falla. Lo que tiene es un dolor difuso y es importante informarle de que la mayor parte de las veces en estos casos la resonancia magnética, que bien la trae o bien se le pide a posteriori, va a ser informada como normal, porque la resonancia magnética es una prueba estática y no nos da evidencia de laxitud, salvo que tengamos una distensión muy importante o una rotura. Habría que verlo como si dijéramos, como la bisagra de un armario, en la cual, pues bueno, se va aflojando esos tornillos y con el tratamiento de proloterapia lo que buscamos es el efecto de un destornillador que aprieta esa rodilla. Esto sería, digamos, la forma secuencial de ver el proceso de curación desde la inflamación inicial, a las 4 semanas más o menos ya se ha iniciado la proliferación y luego continúa reforzándose esos ligamentos y tendones. Es importante, no haremos demasiado detalle, pues el saber cómo funciona, ¿no? Tiene una inducción de la inflamación, una estimulación de factores de crecimiento, la formación del nuevo colágeno, la modulación del dolor. Curiosamente, ya se ha visto en los últimos años que existe una modulación del dolor al aumentar la concentración de glucosa en esas zonas articulares. Al final, una mejoría en la integridad estructural y una disminución del dolor, que es lo que nos interesa, y un aumento de la estabilidad. Entonces, llegado a este momento, muchas veces algunos compañeros, la pregunta es, bueno, si tengo la proloterapia y tengo el plasma rico en plaqueta y tengo otras herramientas, ¿qué herramienta elijo? O la pregunta de, ¿y tú qué le pondrías? Bueno, yo creo que en este mundo se pueden elegir varias cosas. Si nos ceñimos al mecanismo principal, en el caso del PRP, el mecanismo principal es mecanismo antiinflamatorio y promoción de la regeneración tisular. En el caso de la proloterapia, el mecanismo principal es el fortalecimiento de ligamentos y tendones y mejorar la estabilidad y prevenir futuras lesiones, con lo cual, qué mejor que complementar estos tratamientos. Nuevamente, habrá que reconocer y estudiar y saber cómo funciona cada una de estas herramientas, igual que si se usan en algún momento pues, otras herramientas como el concentrado de médula ósea, etc. Por ejemplo, un caso en el que yo utilizaría la proloterapia de forma aislada, pues para el retensado de un ligamento cruzado con una rotura parcial en un paciente joven en la cual hay
dolor, poca inestabilidad y no tiene un resalte rotatorio, un pivot shift evidente. Un caso en el que podría usar el plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular de forma aislada, pues en un caso de artrosis, por ejemplo, grado 2-3, sin inestabilidad, donde exploramos y vemos que el paciente no tiene inestabilidad, pero tiene dolor articular y tiene ese grado de artrosis. Sin embargo, si ese mismo tipo de artrosis, grado 2-3, asocia una inestabilidad, que lo hemos visto en la exploración, bueno, pues el tratamiento, digamos, más completo o más global será el tratamiento con plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular y, dependiendo si es un grado más avanzado, incluso a nivel intraóseo, y un tratamiento de proloterapia extraarticular que nos va a permitir tensar esos ligamentos, aumentar la estabilidad de la rodilla, prolongar la duración del efecto antiinflamatorio y regenerativo del plasma y bueno, y ya pasado el tiempo, la ventaja que tenemos, y como luego lo veremos en algunos estudios, es que se prolonga bastante en el tiempo la durabilidad del tensionado de esos ligamentos. Esto lo tendréis en la presentación, es un poco partiendo de un paciente con dolor, ver si es estable, si es inestable, y en el caso de las articulaciones inestables, como veis, podemos combinar las distintas herramientas, por eso yo nunca enfrento las técnicas, porque considero, y en mi experiencia sí, esa es la situación, que nos permite complementar y mejorar los resultados, dependiendo de que la lesión sea más puramente artrósica o ligamentosa, o lesión meniscal o del labrum, teniendo en cuenta que muchos de nuestros pacientes combinan todos estos tipos de lesiones. Y también en el caso de articulaciones estables, pues puede que no haga falta o utilizar la proloterapia, o se puede utilizar la proloterapia también a nivel intraarticular, en el caso de que no dispusiéramos de plasma rico en plaquetas u otras herramientas. La artrosis siempre es el caso más evidente. ¿Por qué? Porque muchas de las veces asocia una laxitud ligamentosa, una degeneración del cartílago articular y una excesiva presencia de mediadores inflamatorios. Bueno, pues qué mejor que combinar en ese caso proloterapia y plasma rico en plaquetas. En cuanto a la preparación, bueno, a veces pues la presentación farmacéutica que nos viene la dextrosa generalmente es una dextrosa al 50% y esto es, digamos, la combinación que realizamos para obtener una dextrosa del 15% en jeringas de 10 milímetros o una dextrosa al 25% en jeringas de 5. Bueno, si fueran de 10, pues es cuestión de hacer la regla de 3 correspondiente. Estas son algunas imágenes en las que, bueno, lo que se muestra es que hay que marcar referencias anatómicas. En este caso, esta inyección está tratando la zona del ligamento cruzado anterior y, como veis, a veces algunas estructuras se pueden marcar por referencias anatómicas, otras veces utilizaremos el ecógrafo y otras veces, como en el caso del ligamento cruzado anterior, tenemos más precisión utilizando la escopia, la radioscopia. Aquí en este caso, por ejemplo, es para el tensionado de un ligamento colateral medial y también de una plastia de cruzado anterior que había ido quedándose inestable. ¿Por qué? La mayor parte de las veces de los pacientes que vemos son pacientes que han tenido una intervención de ligamento cruzado, pero que en ese momento no se ha tratado la inestabilidad medial, ese ligamento ha quedado laxo y ha hecho que con el paso del tiempo la plastia se haya ido destensando, con lo cual a día de hoy no es incompatible y de hecho es una técnica que utilizamos, por ejemplo, una reconstrucción del ligamento cruzado anterior si hay una rotura completa y proloterapia a nivel del ligamento colateral medial para favorecer el resto de la estabilidad de la rodilla. En este caso, otra de las técnicas muy utilizadas es en la columna. ¿Por qué? Porque en el fondo, la mayor parte de las veces, la artrosis de la zona lumbar es debida al desgaste de los discos, que en última instancia genera una inestabilidad a nivel de las articulaciones facetarias y sacroilíacas. ¿Qué tratamiento elegir? Bueno, pues lógicamente, como siempre, va a estar determinado por múltiples factores, necesidades del paciente, la especialidad médica de cada uno. Los conocimientos anatómicos en este caso son esenciales porque vamos a ir a puntos concretos. El dominar la técnica, que en última instancia está basado en la experiencia y en un aprendizaje correcto, y lógicamente también en el tipo de lesión. Esta, por ejemplo, es una inestabilidad de rodilla derecha en la que vemos que es ese cajón en esa posición. Eso es muy frecuente en nuestros pacientes y que tengan esos bostezos. Vamos a ver. Y la ventaja que tenemos es que con la ecografía podemos valorar de forma dinámica esa inestabilidad medial en la rodilla
Y en este caso, por ejemplo, es ese mismo paciente tratado a los 2 meses y vemos que la inestabilidad que presentaba se ha corregido, con lo cual, pues bueno, eso lógicamente contribuye y se acompaña de la mejoría clínica del paciente. La técnica, como hemos dicho, hay que marcar y se inyecta en múltiples zonas de entesis. Aquí estamos comparando la imagen anatómica del LLI con los pinchazos o las zonas de inyección de dextrosa. Y como hemos dicho, al final el paciente recibe un número importante de pinchazos, pero hay que conocer la técnica, conocer los puntos donde se debe de inyectar y tener el conocimiento anatómico adecuado para evitar lesiones. Lo de la técnica, las distintas posiciones que ya hemos comentado. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de una paciente de 39 años, corredora amateur, que tenía una inestabilidad anterolateral. En este caso estamos viendo cómo se compara la otra rodilla. La otra rodilla está bien y si nos vamos, adelantamos un poco, aquí es el momento en el que se está tratando tanto la zona lateral como la zona central, y esto es a los 3 meses y medio, la misma paciente realizando la exploración en la que ya el cajón y los bostezos, en este caso bostezo lateral, ha desaparecido. En este caso es una paciente, profesora de fitness, que la exploración es antes de la operación, en este caso porque tenía un fragmento meniscal luxado, es de las pocas veces en las que a día de hoy realizo una artroscopia de menisco, salvo que fuera un paciente joven y haya que suturar, y las imágenes del tratamiento a los 2 meses y medio, el resultado que ya se ha obtenido. En cuanto a evidencia, bueno, tengo una presentación de casi 100 diapositivas que no nos daría tiempo y que si a alguno le interesa se la puedo hacer llegar, pero sí que me gustaría destacar en los últimos minutos que, como he dicho, desde el 2020 fundamentalmente hay un número importante de reviews, de revisiones, de metaanálisis y de ensayos clínicos, que es la evidencia que buscamos, no solo los artículos, digamos, de casos. Entonces, si buscamos en estos últimos años, cada vez aquí vemos 22 casos de proloterapia y revisiones, de proloterapia y metaanálisis. Son estudios bien realizados, habitualmente por centros con mucha experiencia y centros universitarios. En este caso, si lo comparamos con lo del plasma, los metaanálisis de plasma, claro, vemos que hay 280 en el mismo periodo, pero hay que tener en cuenta que aquí se unen múltiples especialidades, no solo el tratamiento del dolor musculoesquelético, sino también cosas de ortodoncia, cosas de estética, cosas de crecimiento de pelo, en fin, se aparecen múltiples especialidades. Aquí lo mismo, ensayos clínicos, casi 20 ensayos clínicos, desde ensayos clínicos aleatorizados y bien realizados. Y volvemos un poco a lo mismo, si lo comparamos con el plasma, evidentemente hay más resultados, perdón, en cuanto a estudios, pero lo que decíamos antes, también es cierto que aúna más especialidades. En cuanto a cuánto dura, pues bueno, en las lesiones de ligamentos y tendones se ha visto ya una duración a largo plazo, lo mismo en artrosis de rodilla, lo mismo en dolor lumbar crónico, lo mismo en casos de medicina deportiva. Y las conclusiones de estos estudios es que la efectividad se sostiene a lo largo del tiempo, los beneficios son duraderos y que, como siempre se pone al final de prácticamente todos los artículos, tanto de proloterapia como de PRP, como de otras herramientas, bueno, pues la necesidad de más investigación y más ensayos clínicos aleatorizados. Como resumen, mi conclusión sería y mi consejo que para obtener resultados satisfactorios y reproducibles y poder asegurar la seguridad de la técnica es esencial un correcto aprendizaje y una aplicación correcta de la técnica. Evidentemente no es una técnica que se aprenda en una hora y pues ojalá fuera así, pero la realidad es que se aprende con el uso y existen cursos para eso, inicialmente en piezas de cadáver y posteriormente ya con pacientes. Y como recordatorio, es una herramienta muy útil. En mi experiencia de estos últimos 8 años, realmente ha cambiado mi actividad y ha mejorado de manera radical los resultados. Se centra en dar una estabilidad a la articulación y ya existe evidencia y al final los resultados van a depender también de la experiencia del profesional. Con este QR, que lo dejaremos y si no os lo pasaremos posteriormente, se puede descargar toda la presentación y así si uno quiere centrarse más en algún aspecto, pues es libre de hacerlo y de dedicarle un tiempo este verano. Pues nada, con esto muchas gracias y espero que os haya servido. Muy bien, Gonzalo. Fantástico. ¿Dejo de compartir? Sí, por favor. Vale, a ver Si si... quieres irte a la primera
a la primera pantalla y Mm, así que la presentación tuya, porque Vale, ahora de vamos acuerdo. a proceder a el debate y discusión. Ha sido, bueno, ha sido fantástica, como nos tienes acostumbrado, un nivel de ponencia, de claridad, de experiencia, se nota que tienes mucha experiencia. Y bueno, tú sabes que yo llevo mucho tiempo escuchándote, Gonzalo. Yo todavía no me he lanzado al tema del azúcar, de la dextrosa. Utilizo otras técnicas de terapia biológica. Tengo muchas preguntas, pero quiero desde aquí lanzar el ruegos y preguntas al que esté interesado a través de preguntas y respuestas. Eh, y la primera que hay, y la única por ahora, yo tengo un montón, así que pasaremos, le voy a responder yo a Virgilio, porque está preguntando por cursos de formación disponibles. Estas charlas y otras que estamos haciendo forman parte también de un proyecto educativo que estamos teniendo entre Gonzalo, yo y 8 ponentes más de la formación de un proyecto de educación en terapia biológica llamado Academia Española de Medicina Regenerativa. Lo tenéis en LinkedIn, lo tenéis en redes sociales, es página web, aemr.es. Un proyecto a 3 niveles, con formación de curso online, con 17 módulos, y luego también la posibilidad de asistencia a clínicas acreditadas, entre ellas la que está Intramed, del doctor Mora, donde allí se harán cirugías o procedimientos site to site con el cirujano, con el facultativo, y es la forma mejor de aprender. Y la tercera fase es la asistencia al cuarto curso internacional Ortobio MSK, que será del 6 a 8 de febrero de 2025 en Sevilla. Gonzalo, la pregunta que yo te quería formular, ¿realmente esto es medicina regenerativa? Es decir, tú estás inyectando una solución irritante, tú estás haciendo un estímulo, como se hace con bandas de choque, con galvánicas, con punciones secas, con ultrasonido, el plasma. Ese estímulo crea unos procesos de curación, pero ¿realmente regenera? ¿Tú has leído artículos donde se haya tomado una muestra, una biopsia, que podamos mirar con el microscopio de la anatomía patológica cómo está la materia extracelular, cómo están los tenocitos, el colágeno? Porque eso es lo que, hablando con mi amiga Isabel Guillén, ella Mm. defiende que puede tener un efecto clínico positivo, puede tener un efecto analgésico, estabilizador, pero el tejido, la estructura regenera. La estructura, lo que se ha visto, sobre todo en modelos animales, porque lógicamente no es tan sencillo hacerlo en el humano y el paciente no se suele dejar hacer biopsias, es que aumenta el grosor y la organización y la tensión en estudios, digamos, de biomecánica de los ligamentos. Y en estudios, digamos, clínicos, lo que podemos objetivar básicamente es que la exploración cambia a una estabilidad donde previamente no existía, y sí que se están desarrollando ya estudios pues, con acelerómetros y con CAT-1000 y este tipo de dispositivos, no solo para la rodilla, porque nos hemos centrado en la rodilla, pero todo lo que hemos dicho de la rodilla es aplicable a cualquier articulación. Aquí una de las preguntas que nos hacen, no solo articulación, sino también a los tendones, que ahora contestaremos a una de las preguntas. Por ejemplo, una articulación muy frecuentemente que se va lastimando con el tiempo en las personas que inyectamos con cierta asiduidad o diariamente, pues es precisamente la trapecio metacarpiana. ¿Por qué? Porque al final no deja esto, el inyectar o el inyectar, no deja de ser un trabajo manual y a veces pues uno, incluso entre nosotros, nos tratamos. En cuanto a la formación, lo que has comentado, yo la formación la hice a través en otros países. Considero que hoy en día, a través de estas opciones que estamos intentando poner en marcha en España, tendremos la oportunidad de poder enseñar ese tipo de técnicas sin la necesidad de que el resto pues, tenga que hacer esos viajes, digamos, al extranjero. Recientemente he estado en Italia, también con un grupo de médicos, algunos de ellos españoles, lo cual pues, siempre me ha dado una alegría porque habitualmente estaba yo solo entre otros múltiples países, pero esa es un poco la idea, el poder trasladar todo ese conocimiento, que aprenda bien la técnica cada uno de los profesionales y luego ya el criterio suficiente para aplicarlo. No hay cosa peor que una buena técnica mal aplicada, porque obtendríamos resultados no reproducibles y al final estaríamos desprestigiando y usando mal una buena técnica que ha demostrado eficacia desde la década de 1950, que es cuando empezaron. En concreto, la Fundación Jaquetal, con la que yo he estado participando en misiones humanitarias,
ha cumplido ya más de 50 años haciendo ese tipo de misiones, es decir, no es algo que esté inventado hace poco. Y insistiendo en lo que tú habías comentado, sí, existe ya estudios, fundamentalmente en animales, donde nos demuestran histológicamente que existe un cambio. Pero al final, el cambio más evidente y lo que le interesa sobre todo al paciente es la mejora sintomática y la disminución o desaparición del dolor y sobre todo que ese cuadro de mejoría le dure en el tiempo. ¿Le va a durar 10 años? Evidentemente no, pero en nuestra experiencia de cuando antes utilizaba solo el plasma y en esos mismos pacientes que además asocian inestabilidad, hemos empezado en los últimos 8 años a usar la proloterapia, los resultados son que a lo mejor el paciente vuelve al cabo de 3 años y vuelve con menos dolor que lo que vino al principio para que volvamos a hacer algo para no volver al inicio. Con lo cual, pues bueno, es la mejor demostración de que el paciente está pidiendo ese mismo tratamiento o por lo menos pone en evidencia que le ha resultado satisfactorio. Totalmente de acuerdo en lo que dice Gonzalo. Al final lo más importante es que el paciente esté satisfecho. Estas terapias, no olvidemos que aparte de todo tienen también un coste y el paciente lógicamente pues hace un esfuerzo. El no ver esa recompensa finalmente sería un desagravio hacia él. Es decir, y finalmente tú estás viendo buenos resultados. Entonces, ante esa pregunta de si regenera o no, finalmente intentamos que ese órgano, como has nombrado, analizado desde varios puntos de vista, pues tenga una mejoría sustancial y una mejoría clínica. O sea que me parece interesante. Una, Yo, una, una cosa sí, Pedro, desde el punto de vista de entender el proceso, el paciente lo entiende muy bien. ¿Por qué? Porque el ejemplo de la rueda que va traqueteando sí, es muy gráfico. Eso todo el mundo hemos visto, una rueda que no está funcionando bien. Es como si pensásemos que la llevamos al mecánico y nos cambia la cubierta de esa rueda, con lo cual aparentemente eso ha mejorado, pero tratamiento. no la estabilizamos ni sujetamos bien los tornillos. Evidentemente esa rueda va a ir mejor, pero en poco tiempo se va a volver a deteriorar. Si además de mejorar el ambiente de la articulación con el plasma y con otras herramientas, mejoramos la estabilidad, es lógico, y así lo demuestra la experiencia y los estudios en los ensayos clínicos aleatorizados que ya se han presentado, que el resultado se prolonga en el tiempo y la mejoría se hace más duradera, ¿no? Y sobre todo es muy interesante porque previene otras lesiones. Cuando un ligamento se lesiona, está predispuesto a nuevos esguinces. El paciente nos dice, tuve un esguince mal curado y desde entonces me ha ido dando problemas. Bueno, pues un esguince, entre comillas, mal curado, es decir, que no fue mal curado, realmente lo que ocurrió es que si al principio el ligamento estaba así, al distenderse cicatrizó de manera más laxa. No fue un mal tratamiento, sino que es lo que ocurre mecánicamente. Podemos revertir a un ligamento tensionado que no solo lo ve el paciente claramente y confirma, sino que se traduce en la mejoría sintomática, que es lo importante, como decíamos. Ese concepto que hablas del rodamiento, de las ruedas, de la inestabilidad, viene de la época de Centeno, el Ortopedia 2.0. Me parece un libro que también es recomendable. Y yo desde aquí quiero recomendar el libro del doctor Gonzalo Mora sobre proloterapia, un libro muy baratito, creo que vale 10 euros, no llega, ¿no, Gonzalo? En Llega. Amazon. O sea que está regalado y de verdad que creo que aquel que esté interesado se lo compre. Y hablando de interesado, Gonzalo, como todas estas técnicas muchas veces ocurre el fenómeno de péndulo que yo digo, que es el fenómeno contrario, de no conocerse, ahora que sea un fenómeno que esté de moda. Y creo que la cronoterapia está de moda. Yo pertenezco a dos grupos de estudio, el grupo DEVA, y hay otro grupo, aparte de la academia, que es el grupo de ECOSEMED, donde hay más de 220 especialistas en ecografía. Por cierto, veo que usa referencias anatómicas, usa manos libres, no usa ecografía, ¿no? Para hacer... Uso las tres, o sea, dependiendo de la estructura, un Sí, ligamento colateral interno en una persona delgada es muy fácilmente pues palpable, fácil. sobre todo para alguien como con mi formación, que yo soy cirujano ortopédico, es algo que lo he visto, lo he Hombre, diseñado, lo he tratado. Otra cosa, por ejemplo, el ligamento cruzado, como está dentro, si no es en el contexto de una intervención quirúrgica, lo hago con control de rayos X, con escopia, y si hay alguna estructura más profunda con control de ecografía. O sea que al final es disponer de las herramientas y ofrecer el tratamiento que en tus manos, digamos, mejor resultado pueda ofrecer. O sea, por ejemplo, a nivel de la columna, yo aprendí con referencias anatómicas, pero a día de sí. hoy lo hago siempre
por seguridad, por rapidez y por fiabilidad con control de radioscopia. Las referencias anatómicas están muy bien descritas por la escuela de la Fundación Hackett, pero si hay alguna alteración en la morfología de esa columna, ya la cosa varía. Entonces, pues es mucho más preciso y yo creo que en el fondo no deja de ser una buena inversión el gastarse un dinero en la medida de lo posible en tener un aparato de rayos o disponer en el hospital donde estés. También hay una escuela muy importante que lo hace por ultrasonido, tiene muy bien Claro. referenciado los puntos. Y hablando de esto, te decía que está muy de moda. Y claro, ¿qué pasa? Tú has hablado fundamentalmente de la antesis, de la pegadura de los tendones, de los ligamentos, pero yo estoy viendo cada vez más en estos grupos de estudio que te decía antes, mandamos cada día 12 casos clínicos distintos, una locura, y ahí se dice de todo, claro, que el papel lo aguanta todo. Estamos viendo que se está indicando la proloterapia, la destrosa, para otras patologías que tú no has mencionado siquiera, ¿no? Por ejemplo, como son los síndromes canaliculares, ¿no? Los tratamientos nerviosos, la hidrodisección, pero con proloterapia, con destrosa. Vale, me Sobre alegra, esto, sí, como suelen decir, me alegra que me hagas esa pregunta. Es una distinción muy importante. claro, Yo os he hablado, digamos, de la proloterapia en el tratamiento de la laxitud de ligamentos y de tendones. sí, El mismo contexto donde surgió y se desarrolló todos estos tratamientos, algunos de los médicos empezaron a utilizar en su momento, hace ya años, el uso de dextrosa, no al 15% ni al 25%, sino al 5%. Y se le llamó neuroproloterapia, lo cual pues ha generado estas dudas. Como tú bien dices, la neuroproloterapia, que es el empleo de dextrosa al 5%, se utiliza en lesiones canaliculares, síndromes de compresión, hidrodisecciones de nervios con muy buenos resultados. Pero es un tratamiento, es una técnica completamente distinta. Ahí no estamos irritando y produciendo una inflamación, sino una neuromodulación que utiliza un mecanismo muy similar al mecanismo de la capsaicina en las neuropatías o en los dolores neuropáticos. Por tanto, a veces se confunden porque dicen, no, es proloterapia al 5%. No, esa es una técnica distinta que el autor de la propia técnica, años después, le ha intentado cambiar el nombre, pero a veces es difícil cuando ya le has dado un nombre inicial de neuroproloterapia. A día de hoy lo correcto sería las iniciales de PIT, que es Perineural Injection Therapy, o técnica de Liftoff, que es el neozelandés, el médico neozelandés que la describió. O sea que digamos que son dos técnicas, pero volvemos a lo mismo. Hay pacientes que se pueden beneficiar de las dos técnicas, porque a veces artrosis crónicas tienen su inestabilidad, tienen su desgaste y tienen también una inflamación de las ramas nerviosas en la periferia de la articulación. Y a veces, pues cuando queda irritada esa rodilla, puedes usar la dextrosa al 5%. Pero insisto, la dextrosa al 5% no produce inflamación, la dextrosa por encima del 10%, a las dosis, a las proporciones de 15 y 25 habitual, sí que produce ese cuadro inflamatorio. muy bien. También, Gonzalo, a veces no hacer nada es hacer algo sobre el paciente. Yo recuerdo hace 2 días vi una paciente que me vino por un problema de Aquiles. Resulta que hace un año la había visto por una subluxación de la articulación externoclavicular, que tú verás mucha. Esa señora ya de unos 55 años, que se ha dado un golpecito. Pam. Y bueno, oye, estaba un poquito inestable, tenía dolor, pero yo no le hice nada realmente. Y la vi ayer por un Aquiles y me dijo, le pregunté, oye, ¿cómo estás de eso? Y dijo, eso se me quitó por completo, no tengo nada, ¿para qué? Que yo estaba bien. Es decir, que muchas veces también hay que contar con que el cuerpo tiene capacidad de curación espontánea, ¿no? O todo Eso hay es que muy tratar. importante. Sí, es muy importante porque nuestro paciente candidato a tratamiento con proloterapia no es un paciente en agudo, por así decirlo. Es decir, tensar los ligamentos o tratar una lesión ligamentosa aguda sí que puede ser útil en ese momento utilizar el plasma rico en plaquetas porque estás inyectando el plasma en una zona donde ya existe un cuadro inflamatorio, una herida que está en marcha, pero no es una indicación de proloterapia. La indicación de proloterapia son habitualmente, proloterapia, como hemos dicho, lesiones, tendinopatías crónicas que llevan ya tiempo, la curación de esas tendinopatías ya, digamos, se ha terminado, ha dado de sí lo que ha dado de sí, y ahí es donde nosotros con la proloterapia empezamos de nuevo el proceso.
y en el caso de lesiones igualmente crónicas de los ligamentos, donde lo mismo son lesiones que curaron durante las primeras 6, 8 semanas. Al paciente que dejó de dolerle, perfecto, pero hay muchos pacientes que no dejó de dolerles y con el paso del tiempo, a veces meses, incluso a veces años, hay pacientes que arrastran esos dolores de inestabilidad durante años porque, bueno, pues las opciones que se le han dado es o bien antiinflamatorios, que ya le han hecho su daño gastrointestinal o cardiovascular, o esperar a poner una prótesis. Entonces, entre esos dos extremos, bueno, pues existen opciones en las que podemos mejorar. Y mejorando la estabilidad, a la mayor parte de los pacientes, si tienen inestabilidad, se les mejora el cuadro. O sea que esa es un poco la situación. Gonzalo, la experiencia en tendinopatías crónicas. Mm. Preguntaba aquí Lidia Suárez en glúteo medio, pero yo lo hago extensivo a epicondilios, a rotulianos, a manguito. ¿Y cuántas sesiones? Vale, en el caso de las tendinopatías crónicas, que como sabéis, la tendinopatía del glúteo medio se parece mucho a la tendinopatía del supraespinoso en cuanto a su etiología, son tendones poco vascularizados que con el paso del tiempo pues les cuesta curar. Si lo que tenemos, basado en la experiencia y en lo visto que se ha publicado, si lo que tenemos es una tendinopatía en la que no existe una rotura o una pérdida de continuidad en el tendón, la proloterapia o que exista una rotura, digamos, intrasustancia, la proloterapia con dextrosa al 15% es muy útil realizando un mínimo de 3 sesiones y separadas mínimo 3 semanas. ¿Por qué? Porque esas 3 semanas ha terminado la fase inflamatoria y ya se ha puesto en marcha la fase proliferativa, con lo cual no queremos, digamos, solapar las fases. ¿Se pueden dilatar en el tiempo? Sí, solo que el tratamiento será más largo para el paciente, pero habitualmente en esos casos usamos si hay una tendinopatía sin rotura y sin pérdida de sustancia. En el caso de que haya una pérdida de sustancia, podemos empezar con la proloterapia para empezar a generar la herida, pero no va a ser suficiente. Ahí, en nuestra experiencia, el mejor resultado se obtiene con el concentrado de células mesenquimales de médula ósea. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad angiogénica muy potente, que es lo que necesitan esos tendones. Cuando ya hay una rotura parcial. Si es una rotura total, igual que en el supraespinoso, da igual que reguemos con el agua del Jordán, que no se va a producir la unión. Ahí ya sería un tema quirúrgico. Ya que estamos, Gonzalo, con esas terapias más avanzadas, yo te iba a preguntar qué hacer con el fracaso. ¿Te decantas más por el BIMAC? Bueno, ¿concentras BIMAC o aspirado solamente o USF de la fracción estromal del tejido adiposo? Bueno, por lo menos en nuestra comunidad autónoma la fracción vasculoestromal no está permitida por ley y claro, depende de cada zona, con lo cual nosotros la otra herramienta que usamos cuando hay una pérdida de sustancia, imaginemos una lesión, una rotura parcial de un tendón de Aquiles con una importante pérdida de sustancia, cuando lo que quiero es rellenar esa pérdida de sustancia, usamos injerto de grasa microfragmentado, que es otra técnica, una técnica de nanofat, junto con el plasma rico en plaquetas y formando como una especie de gelatina que nos permite, con agujas un poquito más gruesas, inyectarlo y rellenar el defecto y poderlo seguir con ecografía de manera que vamos viendo en el fondo es una metaplasia, pero es una metaplasia positiva que va transformándose ese tejido en un tejido tendinoso. En el caso de una pérdida importante de sustancia, si no hay una pérdida importante de sustancia y son roturas parciales, parece que estimula más la neovascularización, el empleo a veces concomitante con el día que ponemos, el primer día, en la primera sesión, ponemos el concentrado de médula ósea y en una segunda y una tercera sesión inyectamos el plasma. ¿Juntamos el plasma y el BIMAC. concentrado de médula ósea? No, porque de hecho de ese mismo concentrado se obtiene un plasma igual de bueno que el de Sí, o más entiendo. que el de la sangre, con lo cual me parece que sería un gasto innecesario. Tú le colocas todo, tanto el BIMAC más abajo como el plasma, el suero más arriba, ¿no? Del primer día. Sí, dependiendo de la cantidad y el volumen que necesites, claro, no es lo mismo una rotura pequeña que una rotura grande o que varias zonas de la articulación. Vas a coger uno u otro, un mayor o menor cantidad.
La VSF te crea cierta reacción inflamatoria el primer mes cuando la microfat que utilizas. Bueno, como te he dicho, no podemos usar la fracción vasculoestromal, pero cuando tanto el BIMAC, el concentrado de médula ósea, como el injerto de grasa microfragmentada produce una inflamación importante y hay que Eso. tenerlo en cuenta. De hecho, a veces usamos en el momento del procedimiento, cuando se inyecta en la articulación, una 4 miligramos de dexametasona porque hay una subida importante, que es doloroso para el paciente. La mayoría de las veces, curiosamente, cuanto más inflamación se produce en ese paciente, el resultado Sí, a amargas. corto plazo es más satisfactorio. En el fondo es como si dijéramos que esa inflamación provoca la llamada de muchas más células de reparación y al final el mecanismo es más eficaz. Yo creo que es importante avisar a los pacientes de esa inflamación, de Sí. su cuadro doloroso, que es normal y deseable incluso, digo yo, afortunada. Yo no meto dexametasona porque creo que puede inhibir el efecto de las células, pero me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Perdón, no en la misma preparación. La dexametasona en este caso la ponemos intravenosa porque mejora, Intrávenos. mejora mucho el postprocedimiento del paciente y no hemos visto que haya una diferencia en Intravenoso. en el resultado. Y luego hay un aspecto muy importante también. A día de hoy no le podemos decir al paciente que todos estos tratamientos curen la artrosis. La artrosis a día de hoy, desgraciadamente, por lo menos en mi experiencia, no se cura. Lo que podemos aspirar es a una mejora sintomática y a una prolongación de la vida útil de esas articulaciones. Si un paciente viene con 65 años, yo no le puedo asegurar que si dura 85 o 90 años no haga falta a lo mejor poner una prótesis. Lo que sí que podemos es prolongar que el momento de la prótesis pues, se dilate en el tiempo lo máximo posible, siempre y cuando él se acompañe de una calidad de vida que sea aceptable y razonable para el paciente. Muy bien. Gonzalo, el doctor Virgilio Fuente te pregunta, ¿cuándo empieza a notar el paciente la mejoría mencionada? Nosotros el punto de corte lo ponemos entre las 6 y las 8 semanas después de haber terminado el tratamiento. Y el tratamiento más habitual, en nuestro caso, en el caso de la artrosis de rodilla, como hemos dicho, es plasma rico en plaquetas a nivel intraarticular y proloterapia a nivel extraarticular, separado cada 3 semanas. Fundamentalmente, no por, como sabéis, los protocolos habituales de plasma rico en plaquetas son más cortos, por así decirlo. En este caso usamos el tiempo que necesitamos para la proloterapia y el punto de corte cuando se evalúa al paciente, porque a las 8 semanas ya tiene que haber un cambio notable en el paciente. Si no, no están yendo las cosas lo bien que desearíamos. Gonzalo, tú como un poco padre de la criatura en España, siempre me has insistido en que no te gusta poner incluso muchos vídeos técnicas ni nada porque insistes mucho en la formación, ¿no? Porque esto se nos puede ir de las manos, ¿no? Y no hay nada peor para una marca, para un producto, que utilizado en unas condiciones inadecuadas, ¿no? Porque eso le crea una fama, como ha pasado con la EPI, como ha pasado con la MIS, como ha pasado con tantas técnicas bueno, en el aparato locomotor, que al final son modas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, vamos a acabar ya, son las 10 y 1 minuto, la importancia que tú le das a aquellos que se quieran lanzar a la proloterapia, dar unos consejos de cómo hacerlo, ¿no? Que se formen bien, que se vayan con un cirujano experto. Claro, Cuéntanos. a ver, yo al final lo baso en mi experiencia. Al principio, cuando estuve buscando algo para prolongar la vida útil, digamos, prolongar el efecto del plasma, empecé a ver algunos vídeos que realmente me sacaban un poco de mis casillas, me escandalizaban, no veía aquello que se hiciera de una manera sistemática, no veía, era un poco... Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo de lo que estés viendo y dependiendo también de tu especialidad, puedes convertir un procedimiento que es seguro, bien hecho, cuando se realiza con control de imagen, si te hace falta, con una palpación adecuada, con las referencias anatómicas, puedes convertir un proceso seguro y que tiene unos resultados muy satisfactorios en un elevado porcentaje, en un proceso arriesgado para el paciente con las complicaciones, pues lesiones vasculares, lesiones nerviosas, dolor constante al paciente. Entonces, eso, desgraciadamente, lo he visto en casos en los que, bueno, pues a lo mejor uno veía un vídeo y se pone a hacer lo que aparece en el vídeo. Bueno, ni se cuenta con la experiencia del profesional que ha hecho el vídeo, ni con el conocimiento, ni la formación que haya hecho. Entonces, yo soy partidario de aprender las bases teóricas
que eso, las bases teóricas se pueden aprender en un curso online, en un libro, pero después lo ideal es formarse o a través de algún curso presencial o a través de alguna clínica donde puedas ir a formarte, que es un poco pues, la experiencia que yo he tenido también. Al final, en presencia de un profesional que te pueda garantizar que los resultados se hacen correctamente y tú puedas, digamos, copiar, entre comillas, lo que está haciendo ese profesional, sabiendo qué es lo que se puede hacer y aprendiendo de la persona con experiencia. Es mucho más sencillo, mucho más rápido y mucho más seguro aprender de una persona con experiencia que el ser autodidacta, que a veces nos gusta a los médicos, pero que en el fondo es peligroso para los pacientes. Claro. Pues hablando de ser autodidacta, yo te animaría, Gonzalo, sé que esto es difícil, que publicaras tu experiencia, que te busques algún research, alguien con toda tu casuística, sé que eres muy sistemático, porque esto, publicar un libro es una cosa y otra cosa es publicar tu experiencia en una revista de cierto impacto, porque es cuando ya realmente puedes callar muchas bocas, entre comillas. Yo sé que eres un tío muy humilde, que tú quieres demostrar tu trabajo en el día a día, pero sí que es verdad que hay mucha polvareda, mucha, bueno, indecisos, que todavía esto no lo consideran como una medicina regenerativa, como... Yo creo que tiene muchas cosas en positivo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar, última pregunta, a alguien que se haga la proloterapia? Porque yo sé lo que le puede pasar a una cirugía protésica, a una cirugía lumbar o incluso a una artroscopia simple de rodilla. Yo lo sé como cirujano y tú también. Pero ¿qué le puede pasar a uno que se haga la proloterapia? Lo peor. Volvemos a lo mismo. Basado en mi experiencia, la peor situación ha sido que el paciente no mejore. Es decir, hay un Bueno, porcentaje de pacientes. una eh, infección sería peor, ¿no? Infección. Infección, afortunadamente, es una opción. Va a depender de la asepsia y antisepsia y los ¿Cómo? hábitos ¿Cualquier que procedimiento uno tú ya? tenga. Afortunadamente, en 8 años no hemos tenido ninguna infección en ninguno de los casos. No hemos tenido ninguna complicación neurológica ni vascular. A veces ha habido algún cuadro hiperalgésico durante unos días, que con el tiempo te das cuenta que, bueno, en unos pocos días con medicación normal, incluso con algún antiinflamatorio, mejora, pero digamos ¿Se el puede escenario mezclar antiinflamatorio, Gonzalo? Pregunto, de normal no, porque estás provocando tú una eso. inflamación solo en aquellos casos, alguna vez hemos usado corticoides, en aquellos casos en los que sabemos que le va a producir o porque hemos usado junto con la proloterapia, no por la misma proloterapia, sino por otras técnicas simultáneas como el concentrado, pues que le haya... Pero volvemos a lo mismo, al final la técnica, si está bien hecha, el índice de complicaciones es bajísimo y lo que se ha publicado afortunadamente con gente experimentada. Y luego respecto al tema de los resultados, y yo, no sé, como sabes, no necesito ni me apetece pelearme con alguien y perder el tiempo en esas cosas. No Yo sé. puedo mostrar lo que hago y cómo lo hago. A partir de ahí, en los últimos años ya han salido ensayos clínicos aleatorizados, bien hechos, correctamente hechos, con lo cual, bueno, ya existe una evidencia que muchos compañeros piden a la proloterapia y no la pueden dar en otras técnicas y tratamientos. Por ejemplo, hay muchos casos de cirugía de columna, es la cirugía que acumula mayor índice de fracasos, ¿no? Sin duda, sin duda. El número de artroscopias que se genera a día de hoy todavía sigue siendo demasiado grande y una menistectomía no es inocua. Una menistectomía a corto o medio plazo produce, por el mismo hecho de perder un trozo de menisco, produce una inestabilidad. El típico paciente muy habitual es paciente que le han operado de las dos rodillas. Una le ha ido bien y otra le ha ido mal. Siempre en ese tipo de pacientes el paciente dice, bueno, ¿y por qué ha pasado esto? Pues si me hicieron, en teoría me hicieron lo mismo. La rodilla que ha ido bien en la exploración es una rodilla estable. La rodilla que ha ido mal en la exploración es una rodilla inestable. ¿Qué ocurrió? Que durante el proceso o durante el tratamiento no se tuvo en cuenta, porque no se sabía identificar o por lo que fuera, no se tuvo en cuenta esa inestabilidad. Ese paciente hubiera ido bien con la artroscopia si además se le hubiera tratado la inestabilidad, que como decíamos se puede combinar una cirugía con un tratamiento de proloterapia, igual que combinamos la cirugía en ocasiones con plasma. Claro, pero esto choca muy de frente con toda nuestra comunidad de compañeros que son cirujanos puro y duro, que además se niegan a coger un ecógrafo, una célula, una prolo, se niegan. Eso es una ofensa para ellos, ¿no?
Y claro, parece como que jugamos en otra liga, que somos bichos raros, ¿no? A mí no me importa, yo sigo operando, cada vez, sabes que soy de la escuela de por qué cada vez opero menos, como tantos del grupo de VA, pero no me duelen prendas en decir, mira, pues esto y esto, creo que estáis sobreindicando, o que yo probaría previamente esta técnica, porque es mínimamente invasiva, es inocua, es ambulatoria y tiene muchas ventajas, ¿no? Y la realidad nos está dando la razón de que son muchas las pacientes que finalmente nos acaban operando, ¿no? Pero claro, comentarle esto a un cirujano que tiene una inestabilidad, yo he visto vídeos tuyos, honestamente, que yo a esa inestabilidad la hubiera operado prácticamente y me encantaría meterle el tubo porque probablemente tengo una altura casi completa del cruzado, ¿no? Sin embargo, bueno, si tú estás viendo que están yendo bien o que el paciente Claro, no a se ver, opera, en paciente una rotura completa no puedes solucionar una inestabilidad sin una no, reparación. En una rotura completa lo habitual en los últimos 8 años es que asociemos el tratamiento con la reconstrucción estándar, con la técnica que uno haga habitualmente, más el retensado de lateral externo o lateral interno, dependiendo de esa inestabilidad combinada. En el caso en los que se tratan esas laxitudes, tiene que haber un tejido que podamos tensar, si no, claro, no tiene claro, sentido. Y hay muchos pacientes a los que se les dice, mira, no eres candidato a esta técnica porque en tu situación no va a funcionar. A veces prefiero darle un disgusto al paciente y no hacer nada, como decías antes, porque no esté indicada esa técnica o estas herramientas, que dárselo a posteriori. Además, no sería honesto porque ya sé que no le va a dar un buen resultado. Y respecto a eso, quiero decir, bueno, al final se trata de medicina, se trata de resolver problemas, no de operar más o operar menos. Se trata de resolver el mayor número de problemas. Si podemos ser menos agresivos, perfecto. Y lo que decíamos antes, la frase esa de no intentar convencer de manera dogmática, porque es la forma más fácil de ahuyentar al, al que quiera aprender, ¿no? Entonces, si uno quiere aprender, perfecto, que se forme, que aprenda, hay fuentes disponibles. Que no le interesa, no hay problema, quiero decir, aquí hay pan para todos. perfecto, Gonzalo. A ver, se ha incorporado al final Bárbara Aranda. ¿Dónde aprendiste a utilizar? Bárbara, probablemente te has incorporado más tarde porque ya ha respondido el doctor dónde aprendió a utilizarlo. Fue en Minnesota, con la escuela de Hackett. Y bueno, No, tenemos en que... Wisconsin, Wisconsin. Ah, pensé pero que... luego en misiones humanitarias, que insisto, no hace falta pasar por todo ese recorrido un poco más complejo. A día de hoy, pues lo que estamos intentando entre algunos miembros que estamos aquí en la reunión es pues, poder trasladar esa experiencia que ha resultado muy satisfactoria a través, bueno, mantente en contacto con este grupo y seguro que podrás hacerlo. Sí, Bárbara, en la Academia Española de Medicina Regenerativa podemos darte información. Bueno, Gonzalo, pues son las 10:10, nos hemos pasado 10 minutos, ¿eh? Esto no es lo habitual, pero el tema bien lo merecía. Yo quiero darte el micro, la voz, para que te despidas antes de que yo cierre. Espero que hayas estado a gusto y darte las gracias como siempre. Bueno, sobre todo muchas gracias a todos los que han acudido y atendido y a los que lo verán en diferido por el interés. Yo simplemente animaros a informaros en primer lugar y luego si consideráis que es algo útil, que os puede resultar útil en el tratamiento de vuestros pacientes, pues a formaros, ¿no? A partir de ahí, insisto, es una técnica que a mí, en mi experiencia, los últimos 8 años, asociándola con el resto de conocimiento, ha permitido disminuir drásticamente el número de cirugías y aumentar simultáneamente los buenos resultados y por tanto, pues bueno, pues creo que es lo mejor que puedo hacer es compartir ese conocimiento y bueno, pues estaremos abiertos a ayudar a quien lo necesite aprender. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Mora, muchas gracias por tu presencia. Con esto da finalizado la charla magistral número 22 del Grupo Español de Terapia Biológica. Desde aquí dar las gracias al ponente, a la Secretaría, a la SETRADE, a todos los asistentes. Como ha dicho doctor Mora, se queda registrado el próximo lunes, estará en redes de SETRADE y otras. Y bueno, desde aquí damos por finalizada esta cuarta temporada ya, se dice pronto. Vamos a tener el descanso ahora estival del verano durante 2 meses, julio y agosto, y desde aquí pues se admiten sugerencias, se admiten ideas, propuestas. Quien quiera participar, esto es un foro abierto, solo tiene que ser socio de la SETRADE como requisito que pide la Junta. Y con esto pues me despido, yo llevo ya 4 años, estoy un poquito cansado lógicamente, pero no me dejáis irme, así que bueno, seguiremos con ilusión, con ganas y de verdad darnos las gracias a todos.
queda por finalizada la charla magistral número 22. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gonzalo, un placer como siempre. Igual, gracias, Pedro. Hasta luego.